La W, habla el presidente. Señor presidente de los colombianos, Iván Duque, gracias por atendernos. Una feliz mañana y bienvenido a la W. Un saludo muy especial para usted, Julio, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de la W. Al señor presidente Duque le digo, pues yo le quiero decir lo que dijo hace unos instantes Alberto Casas, que lo que vimos ayer muestra un Estado que no tiene cómo defenderse del vandalismo. Señor presidente, ¿por qué? A ver, Julio, yo creo que tenemos que hacer un balance de la situación que vimos ayer y la que hemos visto en distintos momentos de jornadas vandálicas. Primero, esos son actos de violencia que están orquestados y que estaban además orientados a generar una afectación a sectores específicos y a generar zozobra. Se tuvo un despliegue grande de fuerza pública y de policía en distintos lugares del país para enfrentar esta situación. Se han hecho capturas y se buscarán judicializaciones. Y claramente, pues este es un fenómeno que lo hemos visto desde hace varios años en el país. Nosotros hemos tomado medidas que han sido claras en cuanto a desmantelar las estructuras que hay detrás de estas manifestaciones de terrorismo urbano y no dejaremos de hacerlo. Lo que vimos ayer en Cali fue realmente doloroso, pero pudimos actuar también con un operativo de policía, de ejército y coordinado con las autoridades locales. Y el mensaje tiene que ser claro de todos los colombianos, el rechazo total a esta violencia y que tengamos una judicialización rápida con sanciones rápidas. Desafortunadamente muchas veces, Julio, personas que hemos capturado por estos hechos terminan siendo excarceladas por decisiones judiciales. Yo creo que estamos ante fenómenos claros de terrorismo de baja intensidad, como se le llama en algunos lugares de Europa, y como tal tenemos que seguir avanzando a desmantelar las estructuras y a que haya sanciones ejemplarizantes. Pero estamos en este momento no solamente en puesto de mando unificado permanente con todas las autoridades locales para hacer efectivas las medidas de control de la pandemia y para poderle decir a la ciudadanía, la expresión pacífica ciudadana es un derecho constitucional, pero la violencia, el vandalismo y estas manifestaciones de terrorismo de baja intensidad las tenemos que combatir con todas las herramientas. Nosotros no dejaremos de hacerlo un solo instante y aquí puede tener la ciudadanía la plena certeza que con la Fiscalía General, que con la Policía, estaremos siempre protegiendo la vida, honra, bienes, derechos y libertades. Eso con respecto a los vándalos. Pero ahora hablemos de la mayoría que se manifestaron, que no son vándalos, que lo hicieron inclusive en familia, que lo hicieron con niños, que lo hicieron con música, que lo hicieron pacíficamente, pero que sienten que el presidente no les escucha y por eso salen a marchar. ¿Usted reconoce, señor presidente, que puede haber una desconexión entre ese grito respetuoso de la calle con lo que está pasando en la Casa de Nariño? Julio, déjeme, yo le pongo las cosas también en contexto. Nosotros llevamos más de un año enfrentando una pandemia profundamente dolorosa. Una pandemia que ha traído más de 3 millones de personas muertas en el mundo, más de 70,000 compatriotas, y vimos además cómo esta pandemia obligó a que tuviéramos una reacción demasiado rápida en todo el planeta para contener sus efectos devastadores. Durante más de un año, Julio, logramos aumentar las unidades de cuidado intensivo, los laboratorios, adquirir vacunas, darle ingresos económicos a más de 3.4 millones de familias vulnerables que no tenían ningún ingreso, poner en marcha la devolución del IVA a más de 4 millones de familias, proteger más de 3.4 millones de empleos formales subsidiando la nómina, poner en marcha un programa de garantías, buscar la gratuidad universitaria para más de 700,000 jóvenes para que no desertaran. Hemos tenido una gran respuesta social y hoy estamos teniendo que enfrentar una realidad que es dura y que es dolorosa, y es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia y por lo tanto tenemos que seguir protegiendo a quienes han sido los más afectados y tenemos que hacerlo con un mecanismo que nos permita fortalecer nuestras finanzas.
Muchas personas han marchado, muchas personas se han expresado porque consideran que algunas de las medidas que estamos tomando para aliviar esta situación les son lesivas. Y qué bueno que tengamos esta oportunidad para conversarlo, Julio. Porque lo que nosotros estamos buscando es que el 50% más vulnerable de la población colombiana tenga la posibilidad de solventarse en una situación de tanta incertidumbre y buscar un mecanismo de solidaridad. Y obviamente he recorrido el país de siempre como presidente, hablando con la gente, y no lo dejaré de hacer un solo momento. Y nosotros lo que hemos buscado es que se abra una discusión democrática, deliberativa, constructiva, en el seno de las instituciones, donde la consigna sea proteger al más vulnerable, proteger nuestra economía, pero también proteger a nuestra clase media. Entonces, yo todas las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos, no solamente siempre las escucho, sino que esta ha sido también una presidencia dialogante. Y yo espero en el marco de esta discusión democrática e institucional, que con las propuestas de los partidos, de los distintos sectores, que son valiosas, nosotros podamos resolver esta situación. Yo más que nadie sé que muchas de estas medidas son difíciles de explicar tal vez y muchas veces impopulares. Pero yo estoy presentando algo, Julio, dispuesto a concertar, porque este no es un asunto de mi gobierno ni es un asunto de coyuntura. Tenemos que garantizar la protección de quienes están más afectados y estabilizar nuestras finanzas para que Colombia, no el gobierno de Iván Duque, para que Colombia mantenga la posibilidad de seguir financiando este país, la infraestructura, los beneficios a las personas más pobres y sobre todo cerrar las brechas sociales. Y en esa actitud dialogante y siempre constructiva y humilde me mantendré como presidente, porque yo entiendo la dificultad de la coyuntura, pero queremos ser asertivos y para hacerlo espero que en la discusión que tengamos con el Congreso de la República logremos ese consenso donde dejemos claridad que aquí se quiere proteger a quienes más lo necesitan y a nuestra clase media. Pero desafortunadamente, señor presidente, ayer escuchando a un colega suyo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, o hubo un cortocircuito o a él no le escucharon lo mismo que usted acaba de decir en el Ministerio de Hacienda, porque lamentablemente los 170 y pico de artículos sí afectan a la clase media y sí afectan a la clase más necesitada. Y volvemos a las exenciones. Entonces están los temas especiales para los más ricos, para las gaseosas, para el azúcar, para los bancos, y no vamos a entrar en esos detalles que son muy técnicos económicos, pero ¿por qué no hacer una reforma en donde claramente la gente en la calle entienda que la van a pagar los ricos y punto, y que los que evadan impuestos se van a ir para la cárcel, y que va a haber definitivamente, señor presidente, y se lo digo con el mayor respeto, una señal clarísima de austeridad? Si ayer Álvaro Uribe, es que esto lo debemos reducir a 20 artículos. Si se podía reducir a 20 artículos, ¿para qué perdimos el tiempo creando una expectativa con 172 artículos que no van a ir para ninguna parte? Presidente, eso no hace parte de lo que le preguntaba antes de la desconexión. Los impuestos son para los más ricos, no para la clase media. Muy bueno que me haga la pregunta, Julio, y si me permite voy a desagregarse. Lo que la propuesta que estamos haciendo busca, en primer lugar, es que más familias colombianas puedan tener acceso al ingreso solidario. ¿Qué es el ingreso solidario? Una renta básica de emergencia para proteger a quienes están más vulnerables frente a los efectos de la pandemia. Esa política ya existe, ya le ha llegado a 3.4 millones de hogares colombianos. Y ante esta coyuntura lo que se ha pensado es extenderla. La segunda, hemos podido proteger cerca de 3,5 millones de empleos formales, donde por primera vez en la historia de este país el Estado subsidia por casi un año lo que es el 40 o el 50% del salario mínimo legal mensual. Hemos buscado, y es lo que queremos, que haya gratuidad en la educación universitaria para los estratos 1, 2 y 3.
en medio de una situación de incertidumbre, los ingresos de los padres y por supuesto incertidumbre para los estudiantes. Buscamos que se incentive la contratación de jóvenes para el primer empleo, donde nosotros estamos planteando que quien contrate a un joven en los primeros 5 años no paga la seguridad social, la paga el Estado para incentivar el empleo y proteger a la micro y a la pequeña empresa. Esos son los fundamentos sociales. Ahora, cuando hablamos de los fundamentos tributarios, Julio, este es un proyecto que tiene, y usted lo menciona para los ricos, tiene impuesto al patrimonio, corrigiendo además muchas de los mantos de evasión que podían existir en el pasado, que aumenta la tarifa a los dividendos, que además avanza hacia la normalización para que los activos no declarados en el exterior sean declarados y constituyan también un pago, y que busca también, por supuesto, tener un país con más equilibrios económicos. Es más, si usted se da cuenta, lo que se ha buscado, por ejemplo, en el caso del tema de IVA, es justamente que no se graven los alimentos básicos de la población. Y yo he dicho con total claridad, este es un gobierno que en su espíritu dialogante está listo a que en materia de IVA nosotros podamos inclusive dejar muchos aspectos de los que están en la propuesta por fuera, relacionados con servicios públicos o con gasolina, etcétera. Presidente. Pero permítame, Julio, porque a la pregunta quiero contestar con esa precisión. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un avance grande. Y lo otro, Julio, nosotros lo que hemos buscado es generar equilibrios en el impuesto de renta. En Colombia, desafortunadamente, solamente el 4% de la población colombiana paga el impuesto de renta. Y del impuesto de renta lo que contribuyen 3.800 empresas es casi el 80% del recaudo. Aquí no se trata de golpear a los vulnerables, se trata de ir generando gradualmente un horizonte de equidad. Y en esa discusión estamos abiertos también para construir con el Congreso de la República. Claro, pero a lo que usted menciona, específicamente, lo que usted llama ricos, ahí nosotros estamos aplicando medidas puntuales. Presidente, pero es que yo le quiero plantear un escenario particularmente para la clase media. Se ha hablado de un incremento al impuesto a la gasolina. ¿Quién pregunta ahí? Juan Pablo Calvás, presidente. Buenos días, doctor Calvás. ¿Cómo está, presidente? Mire, el impuesto a la gasolina. La gasolina la usamos todos. La usa el servicio público, la usan los taxis, la usan los vehículos particulares, la usa todo el mundo. Si sube la gasolina, sube todo. Es inevitable. ¿Eso no es un golpe a la clase media? Si sube la gasolina, ¿no van a subir los pasajes de los buses? Si sube la gasolina, ¿no va a subir el precio de un pasaje en bus intermunicipal? Si sube la gasolina, ¿no van a subir los precios de los alimentos porque es que dentro del proceso logístico los tienen que montar en un camión y el camión se mueve por gasolina? Subirle la gasolina, presidente, no es golpear el bolsillo de todos. Escuchando su pregunta, que me parece muy importante, yo quisiera expresarle varias cosas. Si usted se da cuenta, antes de la pandemia, nosotros en nuestro gobierno bajamos la gasolina del 19 al 5%. Esa fue una decisión que la tomamos en una medida tributaria antes de que tuviéramos que enfrentar esta pandemia. En segundo lugar, los precios al consumidor final son precios que se definen a través de una metodología que se fija por parte del gobierno colombiano. Y siempre se ha buscado una estabilidad para que no haya cambios abruptos en el costo de los combustibles para la sociedad colombiana. En tercer lugar, los combustibles en Colombia han sido históricamente altamente subsidiados en el precio al consumidor final. Son miles de millones que mensualmente gasta la nación para subsidiar esos combustibles. Y usted, como bien lo anota, justamente en esta coyuntura, yo lo he dicho también con claridad a quienes han traído propuestas a la mesa. En temas específicos como el de la gasolina, si consideramos que hay alternativas, perfecto, no demos ese movimiento de subida. Pero también tengamos en cuenta que estamos viviendo en un mundo que lucha contra los efectos del cambio climático y que tenemos que ir adaptando también nuestras finanzas hacia una sociedad más limpia y sostenible, sobre todo frente a los factores de mayor emisión.
Y por eso nosotros hemos dado no solamente incentivos a los pequeños transportadores, para que ellos puedan hacer la reposición de su parque automotor, sino que además se ha incentivado a que se muevan hacia vehículos más limpios, y hoy Colombia tiene el parque automotor de carga más limpia y más grande de América Latina. Y nosotros, bajo el entendido de que existen los mecanismos de regulación de precios, habíamos presentado esa propuesta, pero como lo dije minutos atrás, en aras de construir un consenso, y que si eso le da tranquilidad a la sociedad colombiana, buscando las alternativas, en ese punto también estamos dispuestos a mantener la situación tal como está. Porque ese es el debate de las ideas y ese es el debate en democracia. No es para golpear a la clase media, entre otras cosas, porque justamente lo que se ha buscado acá, y sobre todo con la clase media emergente, es poder dar un salto histórico y necesario, como es la gratuidad educativa para los estratos 1, 2 y 3. Sí, presidente, hablemos de algo que ayer en estos micrófonos dijo la doctora Carolina Corcho, que es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Ella dijo que en el fondo de emergencias, en el FOME, hay billones de pesos sin ejecutar, varios billones de pesos sin ejecutar, en medio de todo lo que está pasando frente a la falta de respuesta además en el país por la emergencia de la pandemia, pero también los faltantes de dinero que usted ya nos está señalando. ¿Eso es verdad? Nosotros tenemos en una cuenta un montón de plata que no se ha tocado. Me parece muy importante que se haga esa pregunta, porque una cosa es que haya recursos sin ejecutar y otra cosa es que haya recursos que ya están contratados y que implican una erogación para la nación. Los recursos del manejo del Fondo de Emergencias son recursos para atender esta pandemia. Con esos recursos se han comprado la Reserva Estratégica Nacional, con esos recursos se han girado gran parte de los programas sociales, con esos recursos se ha ampliado la capacidad de unidades de cuidado intensivo, con esos recursos también se ha hecho la adquisición de vacunas, y hay contratos que están hechos, y los recursos, en la medida que vayan cumpliéndose, los contratos se van pagando. Pero que haya recursos que no tengan destinación y que estén ahí de alguna manera hibernando en el FOME, eso no es verdad. Si nosotros tuviéramos recursos de sobra, pues por supuesto que no estaríamos presentándole a la nación las necesidades de tener un financiamiento de corto, mediano y largo plazo. Este no es un asunto ni de terquedad, ni de tosudez, ni de vanidad. Nuestra nación hoy tiene que garantizar, no solamente proteger a los más vulnerables, financiar la reactivación y estabilizar sus finanzas públicas. Y si usted me permite ponérselo también en un contexto mayor, ¿de dónde veníamos? Yo recibí un déficit fiscal superior al 3.6. Empezamos el año 2020 ya con el menor déficit fiscal en casi 7 años. Íbamos a llegar a un déficit del 1.5 y se vino la pandemia. Aumentamos el déficit y aumentamos la deuda para sortear la peor crisis que ha vivido quizás América Latina y en particular nuestro país en materia de salud, economía, sociales, etcétera. Y hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que desafortunadamente en el mundo no hay claridad de esto cuándo va a terminar. Y el Fondo Monetario Internacional advierte que el promedio de deuda mundial este año va a llegar al 99% del PIB, lo cual hace vaticinar que en los próximos años se vendrá una crisis de la deuda en muchos países emergentes. Y Colombia no puede darse el lujo de quedar en ese grupo, tiene que diferenciarse. ¿Cómo se diferencia? Estabilizando sus finanzas y adicionalmente manteniendo la credibilidad en los mercados y su grado de inversión. Si no hubiera necesidad de hacer esto, yo no estaría presentando una propuesta para resolver estos asuntos y además con un elemento. Estos no son beneficios para el gobierno mío. La gran mayoría de efectos en materia de ingresos se generarían para los próximos gobiernos. Y aquí tenemos que pensar en un criterio de país, pero sobre todo con equidad y con solidaridad hacia los más vulnerables. Como no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia y el mundo todavía sigue viendo casos alarmantes, lo que hoy vive India, Bélgica, países que inclusive producen vacunas, están teniendo que enfrentar esta situación y nosotros vemos las nuevas cepas, los nuevos linajes, no sabemos qué más medidas se tengan que mirar en el futuro en un escenario donde estos linajes y cepas se vuelvan más letales. Entonces buscar la estabilidad de nuestra nación,
No es un asunto ni de terquedad, ni de desconexión, ni de dejar de pensar en la ciudadanía. Al contrario, tenemos es que en esto pensar entre todos, y por eso me parece que las propuestas que ha puesto sobre la mesa la ANDI, las que ha puesto el Consejo Gremial, las que han puesto los partidos, todas son muy valiosas, y recojo también lo que decía hace un minuto Julio. Tenemos también que buscar que las personas que más tienen puedan también hacer un aporte para sortear esta situación y obviamente dejarle allanado a la próxima administración un camino que le permita navegar por este territorio de incertidumbre que ha sido la pandemia del COVID-19 y que seguramente la veremos en la pospandemia. Señor presidente, le voy a quitar un minuto. Lo que usted va a escuchar pasó anoche en el programa de mayor sintonía de la televisión española. Se llama El Hormiguero. Usted le va a parecer un poco frívolo lo que va a oír, pero tiene que ver con la reforma tributaria. Usted va a escuchar a Pablo Motos, que es el presentador del programa, haciéndole una pregunta a un actor español, que es considerado uno, si no el mejor actor español en este momento. Él se llama Javier Cámara. Escuche. Háblame de Colombia. Colombia es un país fascinante. ¿Has estado en Colombia? No. Ve a Colombia. O sea, Colombia, por favor, es el país más bonito del mundo con España a la cabeza. Porque claro, si no la lío. Pero es un país apoteósico. O sea, es maravillosa. ¿Qué no me debo de perder en Colombia? Tantos sitios, tantos lugares, a la gente de Colombia. A la gente, que es fascinante. O sea, es de una amabilidad y un cariño. Bueno, ahí, presidente, sigue Cámara elogiando a Colombia. Esto es motivo la presentación de la película El olvido que seremos, que se estrena en España y que pues tiene mucha publicidad. Coincide con una carta que mandan los presidentes de todos los festivales europeos, los actores, los intelectuales, los escritores, al gobierno de Colombia diciendo, óigame, todo el esfuerzo que ha hecho Colombia para volver a posicionarse en el cine, como lo acabamos de escuchar. Él está hablando de una película colombiana, con plata colombiana, que ya se ganó el Goya. Y entonces vamos a quitarle los beneficios a los productores de cine, teniendo la posibilidad de que un tipo como este, en un programa como ese, Cámara, con Pablo Motos, hablen bellezas de Colombia. Presidente, ¿esos no son los detalles de la desconexión? Julio, me parece muy bueno que usted me traiga ese tema, porque entre otras cosas, yo me siento con la alegría de haber dedicado una buena parte de mi vida a promover las inversiones en el sector cultural y en el sector audiovisual y cinematográfico. De hecho, si usted se da cuenta, en este país cuando empezó nuestro gobierno, los beneficios que tenía el cine no se extendían a otras producciones audiovisuales y nosotros lo hicimos. Y adicionalmente, cuando tuve la ocasión de ser autor, ponente y sacar adelante la Ley Naranja, fue uno de los temas que ha sido más reconocido y gracias también a muchas de las medidas que se han adoptado en virtud de la Ley Naranja, han llegado grandes inversiones a Colombia. En el capítulo que tiene que ver con derogaciones de esta reforma, yo fui expresamente claro con los equipos que nosotros tenemos que mantener no solamente los certificados de inversión audiovisual, sino que tenemos que buscarle recursos también al sector, que eran recursos que venían antes de la taquilla y como no sabemos cuándo se va a recuperar la taquilla, poderlos apoyar. Ahí se generó una gran controversia, porque algunos decían que era que le estábamos quitando la parafiscalidad. No se los queremos quitar, al contrario, lo que queremos es, sabiendo que no va a haber recursos por taquilla, tratar de compensar. Y yo creo que en eso se puede llegar a un acuerdo perfectamente, que es mantener ese ingreso, de tal manera que se recupere cuando se recupere la taquilla y transitoriamente también aplicar esos fondos que son necesarios para el desarrollo cultural. Y en lo que tiene que ver con los cines, se lo digo a usted con mucha claridad, ese tema no saldrá. Esa ha sido una bandera mía, históricamente, y particularmente con los productores de la película que usted menciona, con quienes he tenido la ocasión de hablar en muchas ocasiones. Ese es el tipo de películas que nosotros queremos seguir promoviendo en el nombre de nuestro país. Yo he tenido muchas discusiones con la gente del sector, respeto al sector, y cuando saqué la Ley Naranja, que además por razones políticas algunos quisieron atacarlo, dije, no me lo rotulen ni como el autor, ni como el dueño, no, esto es un beneficio que queremos para toda una nación.
y hemos logrado los mayores aportes económicos para el sector cultural. Se generó además un consejo de política cultural y creativa donde están sentados más de 11 dependencias, incluyendo ministerios, bajo el liderazgo del Ministerio de Cultura para promover esto. Entonces, se lo digo a usted con mucha claridad, ese beneficio no se va a tocar. Ese beneficio se mantiene y se debe mantener. Esa ha sido una de las banderas más importantes, no solamente de mi trabajo como senador y como presidente, sino mi trabajo anterior desde el Banco Interamericano de Desarrollo, donde promovimos un marco normativo de incentivos a la industria cinematográfica. Pues entonces, si por algún motivo eso ha suscitado alguna controversia, yo ya se lo dije con claridad, no solamente al equipo económico, sino a todos los partidos, que ese beneficio se mantiene y lo seguiremos defendiendo. Pero permítame cerrar con esto, Julio. Es muy importante que en este momento entendamos varias cosas. Uno, la necesidad de tener en este momento un fortalecimiento de ingresos, pensando en los más vulnerables, y que podamos mantener nuestra calificación crediticia. Este no es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado. Y estamos dispuestos, como lo dije, a que se construya un consenso donde podamos sacar los temas de controversia en materia de IVA, donde podamos buscar mecanismos también con claridad, graduales, de mediano y largo plazo, para fortalecer las finanzas, pero donde también se haga un esfuerzo más grande por quienes más tienen, como es también parte del espíritu de esta reforma. Y algo que también quiero decir, si usted me hablaba de austeridad, también se la recojo. Ahí nosotros estamos hablando no solamente de congelar durante 5 años, extendible por 5 años más adquisiciones de bienes y servicios, sino que también tengamos claridad en racionalizar el personal desde el punto de vista de no burocratizar más el Estado y poder nosotros seguir atendiendo con recursos de inversión en las regiones de Colombia. Señor presidente, nos quedan 2 preguntas. Hay unos que dicen que la reforma es inoportuna, pero en lo que todos coinciden es que la reforma es necesaria. Para precisamente recoger esa coincidencia, ¿usted estaría dispuesto, cuando su agenda se lo permita, a sentarse con Álvaro Uribe, con Germán Vargas, con César Gaviria y hacer una reforma, acordar una reforma tributaria de 20 puntos, no más de 20 puntos, que no toquen el bolsillo de las clases medias y bajas? Mire, sobre los 20 puntos, déjeme, yo también le digo lo siguiente, Julio. El proyecto tiene varios componentes. El componente social tiene su articulado. El componente de regla fiscal tiene su articulado. El componente de medio ambiente y de impuestos verdes tiene su componente, y el tributario tiene su componente. Simplificarlo, bienvenido sea avanzar hacia la simplificación, pero esto no es un capricho si es 20, 25, 30, 35, 40. La simplificación siempre es bienvenida, pero hay que entender cuáles son los distintos capítulos. Y en particular algo que yo quiero destacar, Julio. Este es un país que ha tenido muchas reformas fiscales. Y yo estuve en el Congreso de la República. Y yo ejercía también funciones de oposición, siempre proponiendo. Y vimos pasar 2 reformas en los últimos años antes de llegar yo a la presidencia, inclusive una que subió el IVA del 16 al 19%, con el argumento de financiar la desmovilización, el desarme y la reinserción. Y yo hoy le lo digo con claridad, esa fue una discusión que se dio en el Congreso, con altura, con propuestas. Se llegó a donde se tenía que llegar en materia de ingresos. De ahí para atrás hemos tenido más de 20 reformas en los últimos 25 años. Presidente, entonces permítame, Julio. Sí, pero presidente, permítame, doctor Calvás. Entonces, en este momento, hoy más que nunca, tenemos que construir con las propuestas que ya han puesto sobre la mesa muchas personas. Pero, y para eso, presidente, por el ¿no cree que Uribe tengo gran aprecio? Al doctor Germán Vargas, con él he mantenido siempre un diálogo constructivo, y también debo decírselo, con el expresidente Gaviria y con otros sectores siempre hemos tenido la voluntad de avanzar. Claro, hoy pero mire, necesitamos que Colombia, en el marco de las instituciones, pueda tener esa discusión constructiva y llegar a grandes acuerdos. Y para esa discusión, presidente,
después de las cacerolas de anoche, yo no sé si usted las escuchó, es que la casa de Nariño no queda rodeada de otras viviendas, entonces de repente usted no oyó las cacerolas. Después de las manifestaciones multitudinarias de ayer, después del no del Partido Liberal, después del llamado que le han hecho desde su propio partido, el Centro Democrático, para que revise este tema de la reforma, después del no de Cambio Radical, después de las dudas que existen por tantos y tantos ciudadanos, ¿no sería un acto de humildad y sobre todo de respeto con sus propios electores retirar la reforma, revisarla en ese espacio de consenso que usted mismo ha señalado y luego volverla a presentar? ¿No es un acto de testarudez y sobre todo de no reconocerle al pueblo? Insisto, las cacerolas anoche sonaron durante horas. ¿El insistir en la reforma? ¿Por qué no retirarla, presidente? Calvás, le voy a contar lo siguiente. Usted hace referencia a que la Casa de Nariño queda muy lejos de otras viviendas. Yo le voy a contar lo siguiente. Yo soy hijo de una familia de clase media. Yo conozco este país. Y yo trato todos los días de trabajar con convicción y con entrega por este país. Si usted mira el alcance que se quiere en lo social, es que más de 20 millones de colombianos puedan tener una herramienta para salir de la pobreza. Se lo estoy negando, pero negociarlo, retirando, presidente, la reforma. Yo lo escuché y le pido el favor que me escuche. Yo lo escuché y lo escuché con respeto y le pido el favor que me escuche. Cuando nosotros estamos viendo lo que está hoy en juego en medio de esta situación económica mundial, pensemos en las señales también que ya vimos la semana pasada. Se mantuvo la calificación crediticia sobre la base de que se inicia una discusión. En el Congreso se pueden hacer proposiciones sustitutivas, se pueden hacer todas las modificaciones y es el seno de la democracia. Han llegado propuestas de todos los partidos y siempre se han discutido ahí. Yo no pretendo imponer la reforma que radicamos. Yo no pretendo que lo que radicamos sean líneas rojas. Hemos dicho que estamos abiertos al consenso en el marco de las instituciones. Y con humildad estaremos escuchando todas las propuestas para que salga lo que recoja y reúna el consenso de los partidos políticos en el seno del Congreso, como siempre se ha dado a través de los procedimientos. De manera que nuestro objetivo aquí no es imponerle a nadie nada, es buscar las soluciones que el país requiere. Lo decían ustedes hace un rato. Un consenso que existe es que se requiere. Otro consenso que existe es que hay que mantener programas sociales por lo menos durante un tiempo mayor para proteger a los más vulnerables. Y otro que existe es no poner en riesgo el grado de inversión de nuestro país. Sobre esos principios, ya he dicho, en materia de IVA estamos listos a dar a salir de los debates que generan controversia y que busquemos soluciones de mediano plazo, de largo plazo, graduales, que nos permitan también dar certeza sobre el futuro de las finanzas públicas, pero también aplicando una mayor carga a quienes más tienen, a lo que llamaban ustedes en la primera pregunta, los ricos, porque así está contenido en la reforma. Sí, presidente, buenos días. El año pasado usted dijo que una reforma tributaria en tiempos de pandemia sería suicida. Sin embargo, la radicaron y la pandemia no se ha ido. ¿Por qué esa contradicción en el discurso? Perdóneme la pregunta que me parece muy importante. Recordemos cuándo fue hecha esa pregunta. Esa pregunta fue hecha en agosto del año pasado. Esa pregunta la hicieron en agosto del año pasado ante las voces que señalaban que había que hacer una reforma el año pasado. Y nosotros dijimos con claridad, no, en el año 2020 no habrá ninguna reforma. Y de hecho, si usted mira lo que hemos explicado extensamente, ninguna medida que se tome va a ser aplicada en el año 2021. Es decir, no se aplica ni en el primero ni en el segundo año de la pandemia. Apenas los recaudos se empezarían a generar en el año 2022 y sus efectos de mayor recaudo se sentirían en el año 2023. Eso quiere decir que las medidas no se están adoptando para que nadie se vea golpeado durante el momento de reactivación de nuestra economía. Y justamente para dar señales de mediano plazo que le permitan al Estado colombiano seguirse financiando a largo plazo y en mejores tasas. ¿Para qué?
para avanzar en la inversión pública, en cerrar las brechas, en hacer los proyectos PEDET, en las vías terciarias, en todo lo que hace parte de un programa de reactivación que busca generar 2.5 millones de empleos. Última pregunta, porque el presidente tiene una agenda bastante complicada. A ver, Lucas. Señor presidente, pero preocupa que uno lo escucha hoy y parece el mismo mensaje que usted le había enviado al país hace algunos días, como si ese paro de ayer no hubiera sucedido. Más allá del contenido de la reforma tributaria, lo que la gente sin duda está exigiendo es un hecho político concreto que demuestre que el gobierno está escuchando a la ciudadanía. Por eso quiero insistirle en la pregunta de Juan Pablo Calvás. Ese hecho político no podría ser el retiro de la reforma. No hablo de no presentar una reforma, sino de retirarla como hecho político y negociarla con los distintos sectores para luego volverla a presentar. ¿Usted estaría dispuesto a encabezar ese hecho político? Lo que es muy importante, Lucas, lo que es muy importante es que en este momento le demos el mensaje, no solamente a la sociedad, que aquí no estaba llegando nadie ni con terquedades ni con imposiciones. Primer mensaje que yo estoy dejando claro hoy aquí es la apertura total a la construcción del consenso con los partidos en el seno de las instituciones, con los aportes que ha hecho el sector privado, que han hecho centros de pensamiento, que han hecho los líderes de los distintos partidos. Segundo mensaje, que nosotros estamos dispuestos, como lo hemos dicho siempre, a que muchos de los asuntos que han generado mayor controversia no solamente se revisen, sino que tengan opciones constructivas, como lo he señalado en el caso del IVA. Y en el caso particular también de las personas naturales, dejar claridad sobre muchos de los aspectos que han suscitado preocupación. Y adicionalmente, Lucas, nosotros radicamos un proyecto. El primer mensaje que generó solamente la radicación, sin discutir fondo, y aceptando además que el Congreso tiene la capacidad de modificarlo totalmente si quiere, fue que se mantuvo el grado de calificación crediticia de nuestro país. Simplemente hablar de un retiro cuando existe la posibilidad de hacer la modificación total, si se quiere, en el Congreso, sería un mensaje que en estos momentos podría generar no solamente una gran incertidumbre financiera, económica, que trae efectos negativos para toda la sociedad colombiana, empezando por aumentar el costo del financiamiento y los efectos que pueda tener en el tipo de cambio. Nosotros no estamos llegando con líneas rojas, estamos llegando con la voluntad de construir consensos sobre esas premisas que le estoy diciendo, y creo y espero que en este proceso tan difícil que estamos llevando todos de convivir con una pandemia que golpea al mundo sin discriminación alguna, con casos aberrantes como los que hemos visto en los últimos días en India o en Bélgica, nosotros en este momento el mensaje es que queremos llegar al mayor acuerdo posible en el seno de las instituciones y que sea en ese espacio donde se hagan modificaciones estructurales, todas las que se requieran, bajo el principio de buscar la protección de los más vulnerables, estabilizar las finanzas de la nación y mantener el grado de inversión. Es el presidente de los colombianos, Iván Duque Márquez, atendiendo esta entrevista. Son muchísimos temas, pero también yo le pido a los oyentes entender la agenda de un presidente. Julio, pero discúlpeme. Julio, yo le agradezco mucho y mi saludo muy especial para usted y para todos los oyentes de la W. Presidente, discúlpeme que yo quisiera hacer una reflexión. Doctor Alberto, mi saludo especial, ¿cómo está? Eso sí. Y yo lo saludo con el respeto y el aprecio de siempre. Y le quisiera hacer esta reflexión. Como lo dije esta mañana, a mí me duele el Estado, porque las escenas que vimos ayer son deprimentes y veo que se nos ha desorganizado demasiado la situación, porque hay personas que defienden la violencia como un factor de manejo político aceptable. Lo dijo un dirigente hace pocos minutos aquí en la W, que es que la violencia no había más remedio porque se les estaban desconociendo sus derechos. Entonces, a mí me parece que aquí hay una confusión enorme. Se lo planteaba el presidente Uribe ayer,
en el sentido de que teníamos ese paro, que a mí me preocupaba, pero que era legítimo, con las manifestaciones que usted acaba de reconocer que son legítimas. Pero hubo un fallo de un tribunal que dijo que no se podía hacer lo que se hizo. Entonces, le repito, me preocupa es el Estado. Y esa confusión... Doctor Alberto. Señor. Escuchándole a usted la pregunta, también qué bueno que hagamos esa reflexión, que no solamente es el Estado, es que reflexionemos también sobre la sociedad y sobre los espacios que tiene la sociedad para deliberar. Nosotros estamos viviendo no solamente una pandemia, sino un tercer pico en el mundo, con la mayor circulación viral que se haya visto. El director de la OMS decía hace 2 días que llevamos 9 semanas consecutivas viendo crecer casos mundialmente y que llevamos 6 semanas viendo crecer los muertos mundialmente y que básicamente los contagios que se han visto en la última semana son mayores que los que se vieron en los primeros 5 meses de la pandemia. Exponer a la sociedad a que se tenga en 2 semanas una exacerbación de la capacidad de respuesta de las unidades de cuidado intensivo es inentendible. Estamos de acuerdo. Pero uno acepta, aún así, uno acepta que existen derechos constitucionales, claro, pero el mayor derecho es la protección de la vida y de la salud en este instante. Por supuesto. Y por otro lado, también es muy importante que tengamos el rechazo claro a la violencia, porque no existe ninguna justificación para agredir a los medios de comunicación, para agredir al comercio, para agredir la tranquilidad de los ciudadanos, cuando lo que estamos buscando entre todos es una solución colectiva a un tema que todavía no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, a su preocupación, yo lo que quiero decirle es el deber de todos, el deber mío, el deber de los congresistas, el deber de los alcaldes, de los gobernadores, es que trabajemos en esta situación en equipo. Porque aquí no hay triunfos individuales. No, yo lo entiendo. Aquí no hay espacio y la protección del Estado entraña eso. Entonces, a su reflexión, no solamente tenemos que condenar el vandalismo, sino que tenemos que buscar la pronta judicialización de quienes estuvieron detrás de estos hechos, porque eso fueron hechos orquestados, financiados. Lo entiendo perfecto, presidente, pero está pasando. Sí, claro. Estamos de acuerdo, pero está pasando. Claro que está pasando, doctor Alberto, pero sí. Le quiero decir lo siguiente. Hemos visto en varias ocasiones este tipo de situaciones y hemos enfrentado. Usted recordará cuando alias Uriel salió dando declaraciones en la radio diciendo que, pavoneándose, que le había movido recursos para atentar contra la infraestructura pública y contra la fuerza pública. Y usted vio la contundencia también que frente a ese tipo de delincuentes tiene el Estado. Ahora bien, nosotros hemos tenido un gran proceso de coordinación con alcaldes y gobernadores en materia de orden público y lo seguiremos teniendo. Pero también es muy importante que frente a los responsables de muchos de esos hechos, no solamente la judicialización se dé, sino que venga el castigo eficaz. Tristemente, en muchas ocasiones de este vandalismo hemos visto excarcelaciones en muy pocas horas. Y por eso es muy importante también que el Poder Judicial haga lo suyo y aplique sanciones ejemplarizantes, porque capturas se hacen y además se apliquen los mecanismos disuasivos. Pero aquí también es muy importante que la sanción a este tipo de conductas sea efectiva y ejemplarizante. Presidente, muchas gracias y por favor, discúlpenos por haber incumplido el tiempo acordado. Ni más faltaba, Julio, muchísimas gracias y le deseo un buen día. Buen día, presidente. Es Iván Duque, a propósito de nuestro tema del día.